En este capítulo vamos a conocer el sistema feudal en Europa, la expansión del feudalismo, las zonas que tuvo mayor importancia, quiénes eran los pueblos invasores, lo que es la etapa del vasallaje y los estamentos sociales que había en esa época. El desmembramiento del Imperio Carolingio, que fue el último intento de restaurar el Imperio Romano de Occidente, y las invasiones de los siglos IX y X provocaron la expansión del feudalismo por toda Europa occidental. Estamos hablando de una época de inseguridad, sobre todo los siglos IX y X fue una época de invasiones. Por un lado se destruyeron las ciudades y las aldeas, además se destruyeron las vías de comunicación, hubo constantemente saqueos a los monasterios, que eran los reductos de cultura y también de riqueza, por así decirlo, y un asesinato en masa de la población civil. Todo ello hizo que la economía colapsase y por tanto estamos hablando de una época de inseguridad. Las zonas del feudalismo en Europa pues son las siguientes. Esto es el lugar donde se implantó el feudalismo en Europa occidental, concretamente en el norte de la península ibérica, toda Francia, las Islas Británicas, Alemania, el norte de Italia, parte de lo que es Suiza, Austria, toda esta zona de aquí. Los pueblos invasores, culpables de que se expandiera el feudalismo, inconscientemente, lógicamente, serían por una parte los normandos o vikingos que venían del norte y vinieron por el mar, los húngaros o magiares que venían del este y llegaron por tierra, y en tercer lugar los musulmanes o sarracenos, como se les llamaba, que venían por el sur y venían por tierra y mar. Todas estas invasiones de pueblos normandos, húngaros y musulmanes, por todos los lados prácticamente del mundo conocido, hicieron que se instaurase el feudalismo como medida, dijéramos, de protección de los ciudadanos. El feudalismo no es ni más ni menos que una cadena con eslabones unidos por el vasallaje. Tenemos por una parte al rey, que no tiene suficiente poder para defender sus territorios. ¿Y qué hacen? Pues ceden parte de ese poder a la nobleza, que se convierte en vasallo del rey. La nobleza construye castillos y mantiene un ejército. Y lo que hace es defender los territorios que les ha entregado el rey, a cambio de fidelidad, lógicamente. Y por último, el último eslabón de esta cadena es el campesinado, que busca la protección y la seguridad. Y lo que hace es, para protegerse, es convertirse en siervo de la nobleza a cambio de trabajar para sus tierras. Esto es la cadena del vasallaje, en la que los tres eslabones están unidos íntimamente unos con otros. ¿Y qué es el vasallaje? Pues es un pacto de fidelidad que se establece en una doble ceremonia. Por un lado tenemos el homenaje, que es el vasallo, que está de rodillas ante el rey, le promete fidelidad y consejo en el gobierno y ayuda militar. Normalmente es el noble al rey, ¿vale? Y por otra parte la investidura, que es que el rey le entrega al vasallo un feudo, es decir, una tierra, para que lo gobierne y lo explote económicamente. A su vez, el señor feudal podía ceder parte del feudo a otros nobles menos poderosos, que eran los caballeros, en una especie de cadena hasta que llegaba al último eslabón, que eran los siervos. En definitiva, todo esto era de forma vitalicia, pero se convirtió en hereditario. Vamos a ver, el rey entregaba al vasallo las tierras de forma vitalicia mientras viviera, pero al cabo de los años se convirtió en hereditaria, es decir, el vasallo se la cedió a sus herederos. Y así sucesivamente se creó una sociedad estamental en forma de pirámide, que estaba sujeta por el vasallaje y la servidumbre. Lo que pasa es que el vasallo, que tenía un poquito más de dinero, se podía pagar armas y caballos, se convertía en militar. Arriba teníamos a la realeza, el rey y toda la familia real. Luego teníamos a la alta nobleza y el alto clero, que eran los condes, marqueses, duques y obispos. No trabajaban, poseían la tierra, no pagaban impuestos y ostentaban el poder. Luego tenemos a la nobleza media, que eran los caballeros y el patriarcado urbano. A continuación venían los grupos medios, que eran artesanos, comerciantes ricos, labradores ricos, oficiales liberales y soldados.
En la base teníamos algún grupo modesto que eran campesinos con tierras, artesanos y pequeños comerciantes y funcionarios, y por último la gran mayoría de la población, los estratos más pobres, que eran los siervos, jornaleros, campesinos sin tierras, asalariados de oficio, pobres y marginados. En definitiva, que el grupo de los privilegiados era este y el grupo de los no privilegiados era este. Recordemos que el campesinado y el artesanado carecían de derechos, pagaban impuestos y debían de trabajar en condiciones muy similares a la esclavitud. Y además, por si fuera poco, hay tres máximas. La primera, que era la nobleza guerreaba, el clero rezaba y el campesinado y el artesanado trabajaba. Esta era la máxima de la Edad Media, en la que la sociedad era profundamente desigual. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcam.com.